Gracias. Asambleísta Henry Llanes tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Yo concuerdo con la preocupación de la asambleísta María Augusta Calle y yo voy a ampliar lo que ella acabó de mencionar. Uno de los principales errores que se cometió en el Congreso del año 98-2002, yo fui parte de ese Congreso, era haber definido en la ley que la rectoría de la política ambiental en el Ecuador la maneje un ministerio. Ese fue el peor error. Ese fue el peor error porque nada más y nada menos que estaba creando una institución bajo la égida del Ejecutivo que es juez y parte también de acciones de ejecución estatal. Por ejemplo, la explotación minera. Usted está sentada, si usted es ministra, a su lado lo tiene al ministro que está encargado de la explotación minera, al lado izquierdo. Al lado derecho lo tiene al ministro en el gabinete, al ministro que explota los hidrocarburos. Al frente lo tiene al ministro que desarrolla la actividad de las telecomunicaciones. Y en la parte posterior lo tiene al ministro que desarrolla en el país energía eléctrica, solo por mencionar. Y hacia otro lado lo tiene al ministro de Agricultura. Y el ministro del Ambiente allí. Es juez y parte. Entonces, ese fue el error de la Ley de Gestión Ambiental. Asambleísta María Augusta Calle, yo comparto con usted. Estoy plenamente de acuerdo. Que no puede ser que esta actividad que tiene que ver con la sociedad en su conjunto en el Ecuador esté en manos de un ministerio. Tiene que estar bajo una superintendencia del ambiente, que sea autónoma, que sea independiente y que a futuro esos superintendentes deberían ser nombrados por esta asamblea. Hay que hacer una reforma constitucional o de ley si es que es del caso, pero esos organismos de control tienen que ser nombrados por este principal poder de la República y la democracia, que es la Asamblea, antes el Congreso Nacional, y que no puede delegar ese tipo de facultades. Y en democracia tiene que haber división de poderes, entre ellas la facultad de la función legislativa de nombrar a los superintendentes. Señora presidenta, señores legisladores, esto yo creo que en la historia hay que ser oportunos, y en la política hay que ser oportunos. A mí me parece que esta asamblea tiene un reto enorme de rupturar esta legislación del ambiente en el Ecuador. Tiene la oportunidad de impulsar un quiebre a efectos de que a futuro, en este código, a futuro, la autoridad o la rectoría de la política ambiental esté en manos de un superintendente. Por lo tanto, yo me adelanto, señora presidenta, en plantear, en honor a la autonomía, a la independencia que debe tener una función o una institución como esta, y plantearle al señor presidente de la comisión y a la comisión y sobre todo a la asamblea, de que, por ejemplo, en el artículo 23 sobre la autoridad ambiental nacional no diga el ministro del ambiente, sino diga la superintendencia del ambiente. Esa tiene que ser. Solo ahí. ¿Por qué? Porque esa superintendencia del ambiente tiene que controlar a las actividades económicas que desarrolla el Ejecutivo. Tiene que realizar el control y la rectoría, la supervisión, la evaluación de las actividades económicas que desarrollan los gobiernos locales, llámese municipios, llámese juntas parroquiales o llámese consejos provinciales. Esa superintendencia, que es lo correcto que debe hacer, es también ejercer el control, ejercer la rectoría de la política ambiental sobre las actividades económicas que desarrollan los ecuatorianos, ya sea a través de empresas o de otro tipo de asociaciones. En tercer lugar, señora presidenta y señores legisladores, el tema del ambiente no es solamente de las comunidades ancestrales, no es un tema del sector rural, es un tema que involucra a toda la sociedad en su conjunto. Y una de las grandes observaciones que debemos impulsar nosotros, o alguna de las grandes actividades que debemos impulsar nosotros, por ejemplo, nadie entiende, por ejemplo, y los jóvenes, hoy en los colegios y en las universidades, y eso es bueno que ya los jóvenes estén preocupados del tema ambiental, pero no es solamente de hoy, ya vienen de un tiempo atrás, en colegios fiscales, en colegios particulares, en universidades públicas,
en universidades particulares, también los medios de comunicación. Hay un tema que nos preocupa sobremanera, es el tema de la contaminación ambiental que se genera en las ciudades. El río Machángara en la ciudad de Quito es un río fuertemente contaminado. El río San Pedro, que pasa por Sangolquí, es un río fuertemente contaminado. Descargas de las fábricas, de los colegios, de las clínicas, establecimientos educativos y también de lo nuestro, de nuestras casas. Todo lo que generamos en nuestras casas van y descarga a los ríos. Por eso es que debe ser un reto de la política, de todas las posiciones ideológicas ya en este país y en el mundo, de que uno de los retos que tenemos que impulsar en esta nación y en el mundo es descontaminar el agua. Porque ¿cómo entender que el ser humano vive del agua y sin embargo la contamina? El ser humano sin el agua no puede vivir, pero el agua de las ciudades sale fuertemente contaminada. En el caso del suelo, ¿cómo entender que lo contaminemos al suelo si el suelo tiene que generar nuestros productos, nuestra alimentación para poder vivir? Lo mismo en el caso del aire. Entonces, el tema del manejo ambiental no es un patrimonio o una potestad de algunos sectores de una sociedad, sino del conjunto de la sociedad, señora presidenta y señores asambleístas. También quiero mencionar, señora presidenta y señores asambleístas, si en el Ecuador hubiera una superintendencia del ambiente autónoma, neutral, independiente, no bajo la égida del Ejecutivo, ya tuviéramos un informe más objetivo, por ejemplo, de lo que está sucediendo sobre la explotación minera en la provincia de Zamora, en la provincia de Morona, Santiago. Allí hay un conflicto tremendo en la provincia de Zamora sobre violación a la propiedad, sobre la violación a las personas, a sus actividades económicas, a sus ancestros, en una zona sumamente frágil, nada más y nada menos ubicada en la Amazonía ecuatoriana, que es una vegetación o ecosistema sumamente frágil. Pero como no tenemos una superintendencia autónoma, independiente, que maneje la política ambiental en el Ecuador, no tenemos un informe hasta hoy de qué mismo está sucediendo con la explotación minera en la provincia de Zamora, que está cruzada por una cantidad de ríos de la cual la gente se sirve del agua de esos ríos tanto para alimentarse, para sus plantas y como para los animales. Y hasta hoy no tenemos un informe, por eso es que incluso esta asamblea algún rato debería delegar o conformar una comisión para que visite la explotación minera en la provincia de Zamora y lo mismo en Morón. Señora Presidenta, yo dejo planteado, señor Presidente de la Comisión, y a la Comisión y a la Asamblea, yo dejo planteado esta idea central. Yo creo que es fundamental que hoy, más que nunca, con el objetivo de que a futuro estas actividades que no le competen ni a la legislatura, no le competen ni al Ejecutivo, no le competen a la función judicial, sino a un organismo independiente, autónomo, deberíamos nosotros impulsarlo. Y si no se lo impulsa en esta asamblea, y si no nos liberamos nosotros de que sí tenemos autonomía como personas y como legisladores para impregnar nuestro sello en las leyes. Un minuto. Si no nos liberamos de ese condicionamiento que existe en la política, sin duda alguna, a lo mejor no lo acogen. Y si no lo acogen, yo seguiré luchando porque esta es una de las cosas, una de las actividades que desde hace varios años yo vengo trabajando para que esta actividad esté bajo un organismo de control. Y si esta asamblea no lo acoge, yo seguiré luchando para que a partir de mayo, cuando venga otra asamblea, plantearle lo que le estoy diciendo en esta mañana a esta asamblea, para decir la única alternativa de controlar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianos en esta nación, la única manera de controlar el medio ambiente en esta nación y de que tengamos un suelo limpio, agua limpia,
aire limpia y que se controlen las actividades económicas, tanto del Estado como de la empresa privada. Digo, si no lo acoge la Asamblea este planteamiento, esta Asamblea que quede en actas, va a quedar en actas, y yo lo voy a insistir Gracias, en la asambleísta. próxima Asamblea que se instale en mayo del siguiente año, señora Presidenta. Muchas gracias.